Bien, ¿os acordáis que tenemos piping por un lado y tubing por el otro? Que el piping era el gordo que se utiliza en schedule, el tubing para instrumentación. Hoy os quiero enseñar otro tipo de manera de conectar tubing de instrumentación que no es con raccord de compresión. Quedaos porque es muy interesante. Bien, si estáis aquí es que ya sabéis más o menos de qué va la diferencia entre piping y tubing. Si no, recordad que hay un vídeo que hablo con todo detalles cuál es la diferencia entre piping y tubing. Para los que ya lo sabéis, tengo aquí un trocito de tubing, que recordad que es el que se mide con diámetro exterior, OD, outside diameter, y wall thickness, espesor de pared. ¿Y cómo conectamos normalmente ese tipo de tuberías, de tubing? Los conectamos con raccords a compresión de doble anillo. Aquí tengo uno, ¿no? ¿Cómo es el raccord de compresión? Bien, pues es el raccord con las dos olivas, la tuerca, oliva, ferrule, cada uno lo llama diferente, ¿no? Y quedaría aquí, vuelta y cuarto y pum, sujeto. Pero ¿hay otras formas de conectar tubing? Claro. Concretamente, hay mucha gente que quiere soluciones soldadas, pero quiere utilizar tubing de instrumentación. ¿Qué podemos ofrecer desde aquí de Red Fluid? Bien, pues tenemos toda una línea de productos que van con tubing de instrumentación, pero para soldar. Es lo que... No es que haya un estándar, pero la gente lo llama socket welding OD. Lo llama socket welding porque la soldadura es tipo socket welding, que es porque entra el tubo dentro de la pieza, y OD porque es outside diameter. Entonces lo llamamos socket welding OD. Fijaos, por ejemplo, aquí tengo una T de media 12,7, entraría aquí el tubing, y ¿qué es lo que haríamos? Cordón de soldadura por esta parte de aquí. ¿Vale? Y aparte de esta parte pues, de test, hay manguitos, hay codos, varias medidas, y sobre todo va muy bien para medidas jumbo, medidas grandes, que aun teniendo tubing, queremos soldar, pues porque a veces la compresión cuesta mucho apretar la tuerca, no es lo suyo. Lo suyo para instrumentación y compresión es medidas pequeñitas. Entonces se vende también bastante en medidas jumbo. Entonces acordaos de esta solución que muchas veces os puede servir para vuestros procesos. Venga, hasta el siguiente vídeo. Adiós.